¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a la materia estática. Soy el doctorando Luis Climent Arredondo y los estaré acompañando alrededor de todo el contenido de la materia. Iniciaremos con la unidad 1, Fundamentos de Estática y Vectores de Fuerza. En la primera cápsula veremos Fundamentos de Estática. ¿Qué es la estática? Bien, pues es el estudio del equilibrio. La estática es el estudio del equilibrio de las fuerzas. Aunque el nombre pueda sonar intimidante, la idea es increíblemente simple y la observamos todos los días en todas partes. ¿Por qué no se cae un puente? ¿Cómo un edificio soporta su propio peso y el de las personas que están dentro de él? ¿Qué fuerzas permiten que una guía levante toneladas sin volcarse? Bien, los objetivos del curso son las leyes del movimiento, comprender las leyes fundamentales que gobiernan el equilibrio y la ausencia de movimiento en estructuras, los principios de simplificación, dominar los principios que permiten simplificar problemas complejos del mundo real y la idealización ingenieril. Esta es aplicar las simplificaciones que los ingenieros utilizan para analizar el mundo real eficientemente. Conceptos fundamentales. Todo lo que estudiamos se basa en 4 conceptos. Estas son las ideas clave o las leyes de Newton y las definió hace siglos. El espacio, el escenario tridimensional donde ocurre todo. Este nos permite definir posición, tamaño y dirección de las fuerzas. Tiempo, aunque en estática todo está en reposo, el tiempo sigue su curso, sigue moviéndose. Masa, la cantidad de materia es un objeto y su resistencia al cambio del movimiento o inercia. La fuerza, la protagonista de la estática, un empujón o jalón que un cuerpo ejerce sobre otro. Es la masa, es la cantidad de materia que tiene un objeto. También es una medida de la inercia, es decir, su resistencia a cambiar de movimiento. La masa de un objeto es la misma sin importar en qué lugar del universo se encuentre. Un astronauta tiene la misma masa en la Tierra que en la Luna. La fuerza. Una fuerza es en términos sencillos un empujón o un jalón que un cuerpo ejerce sobre otro. Siempre tiene características fundamentales. Magnitud, qué tan fuerte es el empujón, y este se mide en newtons, por ejemplo, 10 newtons, 500 newtons. Dirección, hacia dónde apunta. Puede ser hacia la derecha, hacia arriba, 30 grados del horizonte, hacia el norte, hacia el sur. Y un punto de aplicación, ¿dónde se está aplicando el empujón? La ubicación exacta donde actúa esta fuerza. Masa contra el peso. Bueno, hay diferencias entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia de un objeto y el peso es la fuerza con que la gravedad va a atraer esta masa. El peso de un astronauta en la Luna es mucho menor que en la Tierra, aunque su masa no haya cambiado. ¿Ok? Por eso en la Luna estaban así como haciendo brinquitos. Esta distinción es fundamental en ingeniería, donde debemos considerar tanto la inercia de los materiales como las fuerzas gravitacionales que actúan sobre ellos. Primera ley de Newton, un cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Esto es, las cosas tienden a seguir haciendo lo que ya están haciendo. Si un objeto está quieto, este se va a quedar quieto, se va a quedar inmóvil, a menos que actúe una fuerza sobre él. Es decir, si ese libro está quieto, por ejemplo, el libro de la izquierda, acá del lado izquierdo, tenemos un libro. Si está en estado de reposo, no se va a mover. Así va a permanecer, a menos que llegue una persona a empujar el libro. ¿Ok? A menos que actúe una fuerza sobre él. Ahora, si este objeto se está moviendo, seguirá moviéndose en línea recta a la misma velocidad. Esta es la ley más importante de la estática porque estudia objetos en reposo. Para que algo esté en reposo, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Por ejemplo, el libro de la mesa. El libro descansa sobre tu escritorio día tras día. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. La gravedad lo jala hacia abajo, pero la mesa ejerce una fuerza igual y opuesta hacia arriba. O un disco de hockey. Si lanzas un disco sobre hielo muy pulido, se irá casi sin detenerse. Se acerca al movimiento ideal porque la fricción es mínima.
En ambos casos, cuando las fuerzas se cancelan, fuerza neta es igual a cero, el objeto mantiene su estado de reposo o movimiento uniforme. Segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Para cambiar el movimiento de algo o acelerarlo, necesitas aplicarle una fuerza, como el carrito que tenemos a la derecha. Para que este carrito pueda moverse, necesitas aplicarle una fuerza, empujarlo. Más fuerza es igual a más aceleración y más masa es igual a que necesitas más fuerza para la misma aceleración. Bien, en estática los objetos no se aceleran, la aceleración es igual a cero. Si fuerza es igual a masa por aceleración y aceleración es igual a cero, entonces la fuerza es igual a cero. Por tanto, la suma de todas las fuerzas o la sumatoria total de las fuerzas sería igual o debe ser igual a cero. La tercera ley de Newton, acción y reacción. A toda acción corresponde siempre una reacción igual y opuesta, es decir, de sentido contrario. No puedes tocar algo sin que ese algo te toque a ti. Por ejemplo, cada vez que ejerces una fuerza sobre un objeto, este objeto ejerce una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario sobre ti. Por ejemplo, empujar una pared. Tú empujas la pared con tu mano hacia la derecha con 50 newtons. Reacción, la pared empuja tu mano hacia la izquierda con 50 newtons. Por ejemplo, también, si lanzamos un cohete, el cohete expulsa gases a gran velocidad hacia abajo. ¿Ok? De ahí. Los gases empujan el cohete con la misma fuerza, pero hacia arriba. Esa fuerza va hacia abajo y los gases lo van a empujar hacia arriba. Esta es la acción y reacción, permitiendo que el cohete pueda despegar. Cuando alguien está sentado en una silla, ejerce una fuerza hacia abajo sobre la silla, es decir, el peso. La silla ejerce una fuerza exactamente igual, pero hacia arriba. Ejercicio sobre el suelo, perdón, edificio sobre el suelo. El edificio empuja el suelo hacia abajo y el suelo reacciona empujando el edificio hacia arriba. Esta fuerza reactiva del suelo sostiene todo el edificio. La ley de la gravitación universal. Dos cuerpos cualesquiera se atraen mutuamente con fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La atracción que la Tierra ejerce sobre cualquier objeto cerca de su superficie es lo que se llama peso. Y lo vamos a manejar con la letra W mayúscula. Peso es igual a masa por gravedad, donde m es masa, g es gravedad. La gravedad es una constante, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la aceleración de la gravedad. El peso siempre actúa verticalmente hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. ¿Ok? Hacia el centro. La primera ley de Newton ya en la práctica nos dice, los objetos en reposo tienden a permanecer en reposo. Este es un fundamento conceptual estudiando objetos en reposo porque las fuerzas están balanceadas. La segunda ley, fuerza es igual a masa por aceleración. Este es la fuerza neta causa aceleración. Es una herramienta matemática principal. Como aceleración es igual a cero, entonces la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Y la tercera ley, la de acción-reacción, a toda acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario. Identifica fuerzas de soporte, apoyos y suelos que empujan de vuelta. La ley de la gravitación universal. Los cuerpos con masa se atraen. Este proporciona la fuerza más común, que es el peso. La fórmula es peso es igual a masa por gravedad. Con estas cuatro ideas tienes el 90% de la base teórica para toda la materia. La ley del paralelogramo. Imagina que Ana y Beto jalan una caja con cuerdas en diferentes direcciones. ¿Cuál es el efecto combinado de sus jalones? ¿Podríamos reemplazarlos con solo una fuerza que logre el mismo resultado? La respuesta es sí. La ley del paralelogramo nos dice, dos fuerzas que actúan sobre una partícula pueden reemplazarse por una única fuerza resultante, obtenida al trazar la diagonal del paralelogramo que tienen las dos fuerzas como lados. Esta es la base matemática de la suma de vectores, herramientas que usaremos constantemente para combinar múltiples fuerzas en una sola. El principio de la transmisibilidad.
El efecto externo de una fuerza sobre un cuerpo rígido es el mismo sin importar en qué punto de su línea de acción se aplique. Por ejemplo, si tienes un coche averiado, opción A, empujas el coche desde atrás con 500 newtons. O la opción B, jalas el coche desde adelante con 500 newtons. Si empujas y jalas con la misma línea recta, el coche se moverá exactamente igual. Para alguien que observa desde lejos, el resultado es idéntico. Ahora, este principio solo aplica a efectos externos. Los efectos internos sí son diferentes, ya que si empujas el coche, vas a dañar la defensa trasera. Y si lo jalas, pues vas a dañar la defensa delantera. ¿Ok? Eso no lo estamos analizando, solamente la transmisibilidad. Ahora, en el mundo real es mucho más complejo. Los objetos se deforman, las fuerzas nunca se aplican en un punto perfecto y las formas son irregulares. Las idealizaciones son versiones simplificadas de la realidad que ayudan para dar respuestas precisas y seguras. Una partícula es un objeto con masa cuyo tamaño y forma son insignificantes. Lo tratamos como un punto donde actúan las fuerzas. Por ejemplo, un semáforo colgante analizando para calcular tensiones en los cables. Un cuerpo rígido, este es un objeto que no se deforma sin importar las fuerzas. La distancia entre dos puntos cualesquiera va a permanecer siempre constante. Por ejemplo, una viga de un puente para calcular fuerzas de apoyo. Y una fuerza concentrada, esta es una fuerza que actúa en un único punto, aunque realmente se distribuye sobre un área pequeña. Por ejemplo, el peso de una persona modelado como fuerza en un solo punto. ¿Ok? Bien, para tu autoevaluación, eh, para consolidar los conceptos clave, reflexiona sobre estas situaciones cotidianas aplicando las leyes que has aprendido. Primero, identifica alguna de acción-reacción. Mientras estás sentado leyendo, describe dos partes de fuerzas de acción-reacción que ocurren entre tu cuerpo, silla, sillón, el suelo, la cama. ¿Ok? Después analiza el equilibrio. Observa un objeto colgado, una lámpara o un cuadro y por qué no se cae. Dibuja las fuerzas que actúan y explica por qué su suma es igual a cero. Después aplica la transmisibilidad. Es igual empujar una puerta cerca de las bisagras que lejos de las bisagras y por qué. Partícula contra cuerpo rígido. Cuando tratar a la Tierra como una partícula en una órbita solar y cuando como un cuerpo rígido, por ejemplo, en los efectos de las mareas. En resumen, la estática estudia el equilibrio, por lo tanto, la sumatoria total de sus fuerzas es igual a cero. ¿Ok? Estudia el equilibrio de estructuras y objetos en reposo. Las leyes de Newton proporcionan las herramientas para la inercia, que es fuerza es igual a masa por aceleración, con aceleración cero, y acción-reacción para fuerzas reactivas. Los principios como el paralelogramo y la transmisibilidad si implican problemas que son muy complejos, lo simplifican. Modelado ingenieril, las idealizaciones, por ejemplo, partícula o cuerpo rígido y fuerza concentrada, hacen manejable la complejidad real. Estos conceptos se repetirán constantemente, volviéndose cada vez más intuitivos con la práctica. Pues bien, estimados estudiantes, con esto concluimos la cápsula 1. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.